Entonces, a partir de un trabajo que podría ser entrar una camionada de arena, si Carlos y Pedro entran en una camionada de arena, los dos han hecho el mismo trabajo, porque han desplazado una determinada cantidad de material, han hecho fuerza para entrar 1 metro cúbico de arena, 3 metros cúbicos de arena. Si han hecho el mismo trabajo, hay una variable que no hemos tenido en cuenta. ¿Quién lo hizo más rápido? Entonces, el que lo hace más rápido tiene mayor potencia. Y allí es que definimos entonces que potencia es una nueva magnitud escalar y la potencia es igual al trabajo por unidad de tiempo. Vamos a hablar de un delta T, variación de tiempo. El que lo haga en mayor tiempo, menor potencia tiene. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Ustedes ya saben que si aumento el denominador, al dividir por mayor cantidad, el resultado es menor. Entonces, el que tarda más tiempo tiene menos potencia. O sea, los dos hacen el mismo trabajo, pero uno lo hace en 1 hora y el otro lo hace en 2 horas. Obviamente que el que lo hace en 2 horas no es que sea flojo, ¿no? Sino que tiene menos potencia que el otro. El otro lo aumenta. Entonces, este trabajo se mide en Joule o Newton por metro. Y el denominador, el tiempo, nosotros lo medimos en segundos. Entonces, Joule sobre segundo, o Newton metro sobre segundo, es igual a ¿qué? ¿A watt? A watt. Entonces, ahora tenemos una nueva unidad, que es el watt. Nosotros hablamos también de vatios, no, kilovatios o vatios, ¿no? Como si fuera una B. Entonces tenemos la potencia medida en watt. 1 newton por metro sobre segundo es un watt. Un watt. Y como ustedes ya han escuchado, se habla más bien en kilovatios a veces. Pero también se escucha de kilovatios hora. Entonces, si lo vuelvo a Profe, también se escucha multiplicar... volamperios, ¿puede ser? ¿Cómo? Volamperios también se escucha. Por ampere. Sí, también se escucha por ampere. Pero eso lo van a ver ustedes en la parte eléctrica. Que potencia es igual a tensión por corriente. La potencia eléctrica es E por I, volts, y la corriente en ampere, o en amperes, o en amperes. Y eso también define el vatio, o el kilovatio, depende, bueno, de las unidades. Pero esto es eléctrico, esto nosotros no vamos a verlo, lo van a ver ustedes el año que viene, el segundo año. Y a raíz de esto, que comentó usted, volt por ampere, tenemos también esa confusión de creer de que cuando hablamos de vatios o kilovatios, pensamos solamente en potencia eléctrica. Pensamos que es una magnitud eléctrica, que no corresponde a la física mecánica. Nosotros, la primera impresión o aquel que lo escucha, lo primero que asocia es que es eléctrico, que no es mecánico. Y sin embargo, la definición del vatio es mecánica. Después se hace una equivalencia y después viene el concepto de la potencia eléctrica. Es como decirles más o menos, en esa época no había electricidad y se alumbraban de otra forma, entonces ¿cómo es que habían descubierto el vatio? Porque en realidad nació como una unidad dentro de la mecánica. La potencia es el vatio. También se lo puede medir en hercios sobre segundos. ¿Se acuerdan que nosotros hemos definido el joule, pero también en el sistema CGS habíamos hablado de hercios sobre segundo, pero esa unidad no tiene
esa unidad de potencia no tiene un equivalente como acá que hablamos del watt, del watt. Entonces, cuando alguien, ¿por qué nos acostumbramos a eso? Porque una cosa muy común era comprar una lámpara y decir, bueno, a ver, la potencia que queremos la lámpara, de 60 vatios, 75 vatios, 100 vatios. Y después lo trasladamos a esa potencia a otras ramas de la física. Porque en acústica también se habla. ¿Alguien conoce algo de potencia de los equipos de música? De los equipos que le ponen a los vehículos, ¿sí? Y también miden la potencia. ¿Y en qué se mide esa potencia? También se mide en vatios. ¿Alguien sabe? Inclusive hay competencias. En caso teníamos unos alumnos que eran son sobrinos del ingeniero Mercado, el profesor de química, que son dueños de TEI Competición. No sé si conocen, escucharon hablar de TEI. Ellos se dedican a instalar equipos electrónicos, empezaron a competir, preparando vehículos y poniéndole los, no sé cómo se llaman, los equipos electrónicos esos, los cerraban y le daban al máximo y se dio ¡pum! O sea que iba a explotar el auto, y de eso se hacían competencias, y con eso ganaron tantas competencias que después los sacaron de la competición y los pusieron como jueces, como jurados. Ellos siguen trabajando, siguen haciendo cuestiones relacionadas con vehículos, también instalan o modifican vehículos, colocan ventanas, vieron que a veces uno compra una Traffic, viene la lata nada más, bueno, y le colocan todo lo que le hace falta, y no solamente ventanas, digo, todos los accesorios que uno quiera. Profe, o sea que Y entre más potencia, más fuerte se escucha el sonido, ¿no? más fuerte se escucha el sonido, sí. Lo que pasa que es esa potencia que mide, lo medía con un aparato, obviamente, ¿no? Para medir el sonido, no sé si directamente en decibeles, pero indirectamente eran los decibeles. Inclusive ustedes están acostumbrados, nosotros los mayorcitos de edad, cuando escuchamos que pasan con el vehículo, con la música, todo ritmo, y van viernes, sábado a la noche, de joda, y ponen el auto a todo lo que dicen. ¿Cómo soportan eso? Bueno, cuando era más joven, que lo que soy ahora, también iba a los boliches y escuchaba. Hay un umbral del sonido, nosotros podemos soportar hasta los entre 90 y 110 decibales, 110 decibeles, el bel es una unidad de sonido, y más allá de eso ya es perjudicial. En la fábrica, el que trabaja con un tornillo, con un taladro de estos neumáticos, rompiendo el asfalto, todo el que trabaja con ruido molesto les produce enfermedades profesionales. Entonces los obligan a usar auriculares o las gomitas esas, las sordinas, y mucha de esa gente, más allá que usa esos equipos, han tenido luego problemas de audición, y ustedes se van a dar cuenta porque hablan fuerte, gritan, como los abuelos cuando no escuchan bien, y esa es en función de que han estado expuestos a grandes sonidos, a muchos decibeles, y para eso hay leyes, leyes que los amparen, que obligan a las empresas que usen el auricular para tapar el oído, o la sordina, algún elemento de protección, porque eso daña la salud. Eso está comprobado y ahora se aplica. Bueno, hay muchísimas cosas que antes digo 30, 40 años para atrás, no se conocían, y hoy sí. La luz esta de los tubos, por su frecuencia de 50 ciclos por segundo, también produce dolor de cabeza. Entonces, se exige que en las fábricas donde hay mucha exposición a la luz, donde uno trabaja con mucha luz, sea de diferentes fases, que esté mezclado, que esté en las tres fases de la corriente trifásica, para que ese prender y apagar de las luces no afecte. Una de las cosas más comunes que ocurre con eso, cuando está muy expuesto a la luz, es el dolor de cabeza, ¿sí? La migraña, o lo que quieran llamar. Y así existen muchas enfermedades profesionales que derivan de eso. Pero bueno, nos estamos yendo al tema. La potencia que nosotros estamos hablando no es ni la potencia
potencia acústica, no es la potencia eléctrica, es la potencia mecánica, definida desde ese punto de vista. ¿Y en qué otras unidades la conocen? Y bueno, las otras unidades, como hemos visto nosotros, hemos dicho que puede ser pie por libra sobre segundo en el sistema inglés. Entonces la potencia también se puede medir en pie, que sería la distancia por libra sobre segundos. Esa unidad es la unidad inglesa. Ahora, existe una equivalencia, vamos a machetear por allí, porque además existen otras unidades aparte de la inglesa. ¿Qué otra unidad conocen? Pascales, ¿no? ¿Quién? Pascales. Pascal. No, De no. depresiones. Pascal no, ¿por qué no? Porque el Pascal es presión. ¿Mm? Y nosotros, Caballo de vapor, ¿cómo? el caballo de vapor, El caballo vapor. Y si no es el caballo vapor, Horsepower. el horsepower. ¿Es lo mismo? HP que se ve, No, hay una pequeña diferencia, creo. no son lo mismo. hay una pequeña diferencia. Estoy tratando de buscar acá. Depende de dónde sea el caballo. Claro, acá en La Rioja hay esos burros, no un caballo. A ver, acá tenemos potencia. Bueno, pero la diferencia es que los burros pueden soportar muchas cargas. Bueno, ese horsepower, como acá tengo las equivalencias, un caballo vapor equivale a 735 vatios o 735 watts. En cambio, un HP, un horsepower, es la traducción, ¿no es cierto? Horsepower es caballo de potencia, en cambio se ve caballo vapor, es 745 vatios. O sea, hay una pequeña diferencia por 10 vatios. El caballo vapor no es igual al HP. Entonces, un HP, haciendo la relación entre los dos, nos da que es igual, un HP es igual a 1,0139 caballos vapor. Porque en definitiva, no solamente que nos confundimos, sino que muchas veces no sabemos a qué se están refiriendo. Decimos, ese motor tiene una potencia de 200 caballos. Y esos 200 caballos quedan en el aire. No sabemos si son caballos vapor o si son HP. Entonces, bueno, obviamente que ya buscando en un libro, ese valor resulta que se tiene que, ¿cómo se dice? Aclarar si es uno o el otro. Pero la diferencia no es gran cosa. Hablando de, recién hablaba de presión. La presión no es potencia, la presión es P y es fuerza sobre superficie. Newton sobre metro cuadrado, y eso es el Pascal. Pero es una unidad de presión. Pascal, el bar, el milímetro de mercurio, milímetros de sangre, milímetros de agua, Torricelli, muchas otras unidades. Hablando de eso, el doctor Mercabay nos contaba un cuento que dice que allá en el cielo se encuentran un lugar donde van todos los científicos, cuando mueren. Entonces ahí estaba Einstein, Newton, Pascal, Torricelli, Joule, Watt, todo lo que ustedes conocen como unidades, eran grandes científicos que se
punta banal. Y se pusieron a jugar a las escondidas. Entonces, ¿cómo un científico se va a jugar? Y sí, porque ellos dedicaron tanto su vida a estudiar y a trabajar que perdieron la infancia, no tuvieron mucha infancia. En realidad, eran obsesivos con la ciencia. Entonces, ahora que están en el cielo, se estaban aprovechando para jugar a las escondidas. Adivinen quién tenía que contar. Lo pusieron a contar a Albert Einstein. ¿Y qué es lo que ocurrió? Cuando ustedes saben jugar a la escondida, ¿no es cierto? Se pone contra la pared, se tapa para no ver hacia ningún lado y empieza a contar. Tiene que contar hasta 100. Entonces, todos los otros salieron corriendo. Menos uno. Newton. Newton se escondió en un cuadrado. Entonces agarró una ramita, hizo un cuadrado de 1 metro por 1 metro y se paró en ese cuadrado, como si no lo fueran a ver. Entonces cuando llegó a 100, Einstein se dio vuelta y era Newton, obviamente. ¿Y qué dijo? Piedra libre para Newton. Entonces salieron todos. Porque lo había descubierto, al primero que descubrió tenía que contar y se... ¿Saben qué le dijo Newton? Que no, que estaba equivocado. Que no le había dado piedra libre a Newton. Dice, si ustedes observan, dice, yo estoy en 1 metro cuadrado. Yo he dibujado acá 1 metro por 1 metro. Y Newton, que era él, por metro cuadrado, es el Pascal. Por lo tanto, yo parado en 1 metro cuadrado soy un Pascal. Entonces se equivocó, no es piedra libre para Newton, es piedra libre para Pascal. Entonces tuvo que contar de nuevo Albert Einstein, porque, bueno, ese es el cuento que nos contó el doctor Mercado, un cuento de científico. Y para que ustedes lo cuenten, por supuesto que si ustedes se lo van a contar a los amigos del barrio, a los parientes, no saben física, no se van a reír ni lo van a entender. Ahora pregunto, ¿lo entendieron ustedes? Sí. Si lo entendieron, si ustedes lo entendieron, entonces, cuando ustedes vayan al cielo y busquen el lugar donde están estos científicos, van a poder jugar a las escondidas con ellos. Bien, bueno, eso es para amenizar un poco. Estábamos entonces que la potencia es por unidad de tiempo, por lo tanto, lo podemos medir en diferentes unidades, hay algunas equivalencias como esa que hemos puesto allí, pero también aparecía una unidad que dice kilowatt hora. Y 1 kilowatt hora puede ser que podría ser 1 kilowatt hora. Y no es kilovatio sobre hora, sino que sería kilovatio por hora. Kilovatio, como escribir así también, 1 kilovatio hora, no es una unidad de potencia, porque 1 kilovatio son 1000 vatios hora. Si nosotros transformamos el vatio, sabemos que es Newton metro sobre segundo o Joule sobre segundo. Entonces, eso va a ser Joule sobre segundo. Y la unidad de hora la podemos transformar como diciendo que 1 hora, el denominador, perdón, son ¿cuánto? 3600 segundos. Entonces, segundo con segundo se va, hora con hora se va, y ese producto de los 1000 vatios, o sea, 1000 joules por segundo, nos da la friolera de 3.600.000 joules. Y eso es energía, porque es joule, equivalente a trabajo. O sea, no es 3.600.000 joules. Eso también es una confusión cuando uno habla de kilowatt hora, cree que el kilowatt hora es una potencia. No, el kilowatt hora es una energía, porque es lo que se
Es la potencia consumida durante una hora. Pero bueno, estos términos a veces son fáciles de confundir. Como dije recién, mezclamos, ¿sí?, los vatios con las horas y viceversa. Los vatios con la energía mecánica con la energía eléctrica, perdón. Entonces hay que tener cuidado con cuando medimos las unidades, ¿eh? Acuérdense que cada vez vamos sumando más conceptos y cada uno de ellos tiene una unidad diferente. Entonces hay que hacer la aclaración cuando hablo de potencia, cuando hablo de, por ejemplo, cuando hablamos de la parte eléctrica, ya que lo mencionó recién su compañero, por ahí nosotros generamos tensión en una usina, E sería la tensión que se mide en volts, algunos le ponen B corta por I, y esa tensión en volts es lo que nosotros recibimos, son 220 volts, o 380 volts si tenemos trifase. Pero en usina se generan 220 y 380, pero cuando lo trasladan hasta acá, hasta casa, desde la usina hasta acá, no lo trasladan en ese valor, lo trasladan en cuánto, en 13.200 volts, antes del transformador que está en la esquina de sus casas, por allí cerca, en el barrio. Al transformador no llegan 220 volts, llegan 13.200 volts. Y antes de ese habrá otro y vienen 33.000 volts, 66.000 volts, 132.000, 300.000, 220.000, 300.000, 500.000 volts. ¿Por qué? Porque para transportar toda la energía eléctrica hay que elevar la potencia, hay que elevar la tensión para mantener la potencia. Y elevar la tensión significa disminuir la corriente, porque estos dos son inversamente proporcionales. Si aumento la tensión, disminuye la corriente, cosa que el producto me dé constante. ¿Y por qué la necesidad de aumentar la tensión para trasladarla? Para que baje la corriente, porque la corriente eléctrica tiene un efecto que se llama efecto Joule, que da una pérdida que se calcula como I cuadrado por R. Entonces, a mayor corriente, mayor pérdida. Cosa que ustedes deben saber cuando ustedes ponen un alargue y se ponen a soldar en el fondo, cuando tocan el cable está caliente, porque es mucha la potencia que necesitan para soldar, para derretir el acero. Entonces, aumenta la corriente. Ustedes tienen en su casa 220 volts, entonces para una mayor potencia necesitan mayor corriente. Cuando la corriente aumenta, aumenta el efecto Joule, la pérdida por calor. O a veces tocan un enchufe y está caliente porque en algún lado tiene una pérdida o hay una humedad y el cable está tocando ahí, hay una pérdida. El asunto que ustedes tocan y sienten con la corriente o sienten que está caliente, que hay un aumento de temperatura. La temperatura produce entonces pérdida. En sus casas, esto hace que el medidor ande más rápido, entonces el consumo es mayor y obviamente viene más la boleta de la luz. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aumenta el cable que yo, el alargue que uso para soldar, no puede ser un alargue común para instalar el ventilador o la computadora, tiene que ser un tipo taller, cable tipo taller, o sea, con la sección del conductor de 4 milímetros, 6 milímetros, de 4, de 6, comercialmente se vende así. A mayor sección, cuando mayor es la sección, el diámetro del conductor, entonces hay menor resistencia, es decir, la corriente entonces no genera tanto calor. Bueno, como verán, todo esto lo van a estudiar el año que viene, pero son cosas que a ustedes les ha pasado o han visto y están relacionadas con la potencia, con la tensión, con la corriente. Pero además, podemos pensar en que la potencia, además de medirla como trabajo por unidad de tiempo, ¿de qué otra forma se puede medir? A ver si alguien me puede decir. Calórica,
¿Cómo la pregunta, profe? ¿De qué otra forma podemos medir la potencia en vez de trabajo por unidad de tiempo? Entonces, miren, nosotros hemos definido el trabajo acá como fuerza por distancia. Entonces, si nosotros tenemos que la potencia es fuerza por distancia, y eso lo dividimos en el tiempo, el desplazamiento, cuando yo multiplico fuerza por distancia, el desplazamiento en función del tiempo, ¿qué es? Velocidad. Por lo tanto, la potencia también es fuerza por velocidad. Entonces, un cuerpo que viaja a una determinada velocidad, ¿sí? O una fuerza a una determinada velocidad, es lo que nos da una potencia. La fuerza sería, por ejemplo, el torque, la fuerza que hace que rote, que el motor haga rodar o dar vuelta las ruedas de un vehículo y la velocidad que lleva. Entonces la velocidad por esa fuerza me da una potencia. Eso es lo que hablábamos de los 200 caballos, que a veces cuando le venden un vehículo y dicen, esta camioneta tiene 200, 300, 400 caballos de fuerza. Ella habla de caballos de fuerza, como caballo vapor o caballo horsepower. Habría que ver cuál es realmente la unidad que le están dando, pero eso es lo que estamos refiriendo. Entonces va a aparecer el concepto de potencia como fuerza por velocidad también. Y es equivalente porque las unidades son las mismas. La diferencia está en que vamos a tener una potencia media, que podemos poner, en vez de una rayita ahí arriba, yo estoy acostumbrado en estadística, ponemos una rayita, potencia media como fuerza por velocidad media. Y a esta la podemos llamar velocidad instantánea. Entonces va a ser una potencia instantánea. Obviamente que tomamos una velocidad promedio, o por lo que ya sabemos, si medimos velocidad instante por instante, vamos a tener una velocidad instantánea, por lo tanto vamos a tener una potencia instantánea. Entonces, la potencia también se puede medir como el producto de la fuerza por la velocidad. Le aplicamos una fuerza a un cuerpo, este cuerpo viaja con una determinada velocidad y nos está dando entonces una potencia. ¿Estamos de acuerdo? Esta es otra forma de medir entonces la potencia. ¿Qué otra cosita nos queda? Y hasta ahí nada más. Ahí hablamos de potencia. Veamos a ver. Vamos a consultar hasta dónde llegamos nosotros. Vimos trabajos, vimos potencia, energía cinética, potencial elástica, potencial gravitacional. Trabajo en contra de la gravedad, en contra del rozamiento, y una cosita que nosotros ahí en el resumen que estaba haciendo, no lo dije, pero también lo utilizamos, ¿no? Nosotros hablamos acá de energía potencial, energía de todos los tipos, y también hablamos de trabajo, que hay un trabajo contra del rozamiento, que era la fuerza de roce por la distancia, trabajo en contra de la fuerza de rozamiento. Siempre se opone porque la fuerza de rozamiento siempre va en contra del desplazamiento. Por lo tanto, esa fuerza que nosotros, puede ser por D o por X, el desplazamiento lo puede medir cualquier magnitud, pero sabemos que es vectorial y es un producto escalar. Ese rozamiento genera una energía calorífica.
Entonces, eso nosotros lo vamos a llamar delta Q, por ejemplo. ¿Por qué delta Q? Porque eso es una variación de calor. Nosotros perdemos energía, y habíamos hablado la semana pasada, en el motor lo tenemos que refrigerar, etcétera, etcétera, energía calorífica o energía calórica. Muchas veces también hacemos cálculos teóricos. Nosotros cuando hacemos lanzamiento en el espacio, cuando tiramos una piedra, un objeto, y calculamos todas las variables, decimos que despreciamos el rozamiento, pero en realidad hay rozamiento, de tal forma que hay una pérdida de energía, que puede ser mínima. Cuando hablamos de energía potencial elástica, por ejemplo, si nosotros tenemos una pelota y la soltamos, esa pelota rebota en el piso y sube nuevamente y vuelve a bajar y sube, y hay un balance energético, digamos, ahí se acelera, pierde energía potencial gravitacional. El cuerpo, una vez que desciende la pelotita, cuando rebota en el piso, vuelve a subir. Gana velocidad y pierde altura. Cuando llega al piso, rebota, se deforma la pelota, se aplasta contra el piso. Una vez que se aplasta, se vuelve a la forma esférica y vuelve a subir. Si no hubiera pérdida de energía, la pelota tendría que subir hasta el mismo lugar. ¿Y por qué no llega al mismo lugar? Cada vez va rebotando menos, hasta que se detiene. Porque en realidad hay una pérdida de energía. No es perfectamente elástica. Y hay otros tipos de energía aparte del rozamiento. Cuando ustedes escuchan que la pelota pega en el piso, recién mencioné la palabra escuchan, dice que hay un sonido, entonces hay energía acústica. Hace un rato hablábamos de la potencia, de los equipos de autos que se miden no sé en qué, o sea, no sé comercialmente cómo venden los equipos. He escuchado algo de buffer o buffer. Y esa energía acústica, si ha habido sonido, quiere decir que ustedes lo pudieron escuchar. Entonces, si hubo sonido, hubo energía de la que tenía la pelota en forma gravitacional, energía potencial gravitacional. Cuando llegó al piso, golpeó el piso, rebotó, y ahí hay una pérdida de energía. Es mínima, pero es energía al fin. Además de la energía que pierde por el rozamiento. Si esto fuera todo ideal y estuviéramos en un laboratorio donde no habría aire, por ejemplo, digamos, hacer el vacío, cuando eso rebota, no produciría ruido porque no habría forma de transmitir el sonido necesita aire. Bueno, habría que sacar todas las variables que hacen perder esa energía. Entonces ahí hablamos de energía calórica. Todas esas otras energías, electromagnética, acústica, etcétera, etcétera, las vamos a considerar dentro de una energía interna general. Después lo van a ver algunos de ustedes en termodinámica, van a ver que aparecen otras variables respecto a la energía. Bueno, ejemplos numéricos no hace falta porque son muy sencillos. Principio de conservación de la energía. Entonces, en forma general, vamos a enunciar. Si me puedo ver. Y a tener en cuenta todas estas magnitudes que hemos estado trabajando. Vamos a enunciarlo de esta forma.
Ese principio de conservación de la energía, es el título que he puesto allí. Nosotros vamos a hablar que si nosotros hacemos un trabajo, aplicamos una fuerza, podemos lograr que haya una variación de energía potencial más una variación de energía cinética más un delta Q, y dentro del delta Q estaría el rozamiento. Eso sería en principio la variación de energía que se propone a veces. Pero la variación de energía potencial, si hay un elástico de por medio, sería la potencial gravitacional más la potencial elástica. O sea, hay que ver si no hay un elástico, si no hay un resorte en el medio. Por ejemplo, nosotros en todos los vehículos estamos utilizando, no sé si el resorte, pero sí el amortiguamiento, los amortiguadores que tienen una energía en particular. Bien, para ver esto, vamos a ver un plano inclinado, así podemos cambiar la altura y tener energía potencial elástica. Vamos a ver si hay una variación de energía cinética y también si hay una fuerza de rozamiento para que tengamos una energía calórica. Entonces vamos a hacer un dibujito que va a ser un plano inclinado, y en ese plano inclinado vamos a tener una caja a la cual le vamos a aplicar una fuerza y vamos a tener por un lado el peso. Ese peso, ustedes ya saben que es masa por gravedad. Una fuerza que es la que hace que el cuerpo se desplace a otra posición. Entonces va a haber una distancia, un desplazamiento X. Al aplicar la fuerza probablemente haya una velocidad V sub 1, velocidad inicial, y acá en este punto el cuerpo va a tener una velocidad V sub 2. Entonces tenemos la fuerza que pasa de una velocidad 1 a una velocidad 2, o sea, hay una variación de energía. Dijimos que va a aparecer la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre aparece en contra del desplazamiento. Fuerza de rozamiento F sub R. Obviamente, estamos viendo qué cosa, que este cuerpo está a una altura H sub 1 y pasa a estar acá a una altura H sub 2. Entonces, siempre que es lo que hacemos, y por ejemplo, decimos que en la dirección del movimiento hay un eje X, ¿sí? Y perpendicular al movimiento hay un eje Y o eje Y. De tal forma entonces que vamos a tener esto, y que a su vez, como la fuerza está en la dirección del eje X, si estuviera en otra dirección la tendría que descomponer en el eje Y y en el eje X. Acá la hemos dibujado directamente en la dirección del plano inclinado para que esté en función del eje X. La fuerza de rozamiento va en contra del movimiento, o sea que la otra que está mal ahí desdibujada es el peso. ¿Por qué? Porque está inclinado respecto, obviamente, de nuestro sistema de ejes. Entonces esa fuerza hay que descomponerla en ¿quién? En dos. En una componente en contra del movimiento, en este caso, y otra componente que va en contra del plano inclinado, para lo cual va a aparecer después ¿qué cosa? La reacción a esta fuerza, y la reacción a esta fuerza, ¿quién es? La normal. Entonces va a aparecer acá, entonces, la normal. Ya vamos a prescindir de ese vector que sería el peso. Bien, como ustedes ya saben,
este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Porque esto es perpendicular a esto y porque esta es perpendicular al plano inclinado. Entonces las dos perpendiculares de estas dos forman el mismo ángulo alfa. Por lo tanto, si este es el adyacente, esto es m por g por el coseno de alfa. Porque el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y esta otra fuercita que está acá, obvio que va a ser m por g por el seno del alfa. Entonces las componentes del peso se descomponen en esa fuerza. Sin esta fuerza, sin la fuerza del peso, en el sentido vertical, estas son las únicas dos fuerzas que hay. Y si no se mueve el cuerpo en el sentido vertical, la suma debe dar 0, entonces la normal debe ser igual a la componente del peso. Y las otras dos, con la fuerza F esta, tendrán la sumatoria de fuerzas igual a 0 o igual a masa por aceleración. Todo va a depender de qué tipo de movimiento tengamos. Bien. ¿Cuál sería la fuerza neta o la fuerza tangencial? La sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces tendríamos una fuerza neta que va a ser igual a la fuerza F, que va en el sentido positivo, que hemos dicho, menos la componente del peso, m por g por seno de alfa, m por g seno de alfa, y menos ¿quién? La fuerza de rozamiento. Esa sería la fuerza neta total. Ahora, nosotros sabemos por otro lado que fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, la fuerza neta sería también igual a masa por aceleración. Esto ya lo sabemos. Fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, acá si ponemos los vectorcitos, la fuerza, la gravedad, la fuerza, son magnitudes vectoriales. Entonces, si nosotros despejamos la aceleración, la fuerza, podemos despejar de allí la aceleración, la masa o dejarlo como está, depende de qué es lo que vamos a utilizar. Si despejamos la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Hasta acá no hay nada nuevo, nada que ustedes no conozcan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si reemplazamos la fuerza neta esta, en ese término, entonces nos va a quedar que la aceleración, no sé si están viendo, nosotros entonces vamos a tener acá que la aceleración es igual a la fuerza sobre masa, pero la fuerza que nosotros tenemos es esta sumatoria de fuerzas, o sea, F menos M por G por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento. ¿Dividido en quién? En la masa. Esa sería nuestra ecuación en la cual tenemos que trabajar. Ahora, la aceleración, si tenemos la velocidad 1, no tenemos el valor de la aceleración. Acá en el dibujo que hemos hecho hemos puesto que hay una velocidad 1 y hay una velocidad 2 y hay un desplazamiento X. Como hicimos la clase pasada, nosotros sabemos que hay una formulita que dice que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos, dependiendo del tipo de aceleración, 2 veces la aceleración por el desplazamiento. En este caso X. O delta de X. Pero ahora no tenemos velocidad inicial, tenemos v sub 1. Y la velocidad final sería v sub 2. Entonces v sub 2 al cuadrado es igual a v sub 1 al cuadrado más 2 veces la aceleración por X. De donde si despejamos la aceleración,
tenemos b2 cuadrado menos b1 cuadrado sobre 2x, eso que es la aceleración. Entonces, reemplazamos la aceleración y nos va a quedar b cuadrado, b2 cuadrado menos b1 cuadrado sobre 2x igual a ¿qué? Y a la fuerza menos m por g por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Después lo que tendremos que hacer, ¿qué es? Y bueno, pasar el x, multiplicar toda la ecuación, miembro a miembro, multiplicamos por x. ¿Estamos todavía dentro de la pizarra? Sí, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos por quién? Por x sobre miembro a miembro. De este lado la x se va a ¿qué pasó ahí? Profe, puso la m de arriba de la masa en el denominador. Eso es lo que estoy viendo, que me falta la masa. Y en la ecuación esa le dice acelerar esa masa. Después acá abajo, no sé si hay dividido en la masa. Muchísimas gracias. Me voy a perder la masa. Gracias. Bien. Entonces dijimos que vamos a multiplicar por quién. Miembro a miembro. Acá si distribuimos, si quieres, si multiplicamos por m, por x, miembro a miembro, entonces se pone así, miembro a miembro. Abreviado se pone m a m, ¿no es cierto? Multiplicamos miembro a miembro por mx. Entonces de este lado se simplifica la x, entonces me queda un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, porque se distribuye el denominador. La masa la distribuimos en este otro lado, se simplifica la masa, pero me queda f por x menos m por g, ¿por quién más? M por g por el seno de alfa por x menos la fuerza de rozamiento por x. Vemos un poquito más. Entonces ahí tenemos dijimos un medio de la masa, por esta masa que hemos multiplicado miembro a miembro, es lo mismo que esta que está dividiendo pasa por acá multiplicando, ¿cierto? Al distribuirla, nos queda energía cinética final, en este término de velocidad al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, energía cinética inicial, trabajo que fuerza por distancia, pero menos mg seno de alfa por x. Entonces venimos acá. Y en el gráfico, como tenemos un triangulito, tenemos la distancia x, tenemos el ángulo alfa, esta altura h, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre cotanto. Quiere decir que x por el seno de alfa que yo tengo allá, ¿quién es? H. Entonces seno de alfa por x, esto es h. Pero h sería entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo pasó de esta posición a esta posición. En realidad, la altura total, la variación de altura que tuvo es esta, la diferencia entre h2 y h1.
O sea que H es H2 menos H1. Entonces nos queda en definitiva medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado igual a F por X menos mg H2 menos H1. Entonces me queda H2 más, ¿por qué? Porque el menos de H1 con este menos se transforma en más, mg por H1. ¿Y qué más? Menos la fuerza de rozamiento por X. Entonces esa es la ecuación a la cual llevamos de haber planteado esa fuerza en el plano inclinado. Bien. Todo eso hace que nosotros lo acomodemos de otra forma, digamos, F por X es igual. Lo escribo de este lado, ¿no? Pero es lo mismo. Un medio de la masa por velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Un medio de la masa velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa de la velocidad 1 a la velocidad inicial al cuadrado. Esta sería la variación de energía cinética. ¿Sí? Y después tendríamos este menos mgh2 va a pasar por este lado con más mgh2. Y este que está positivo va a pasar para este lado restando. ¿Sí? Recuérdense que hemos dejado el f de x y estamos pasando, agrupando todos los términos del otro lado. M por G por H1. Esta es la variación de energía potencial gravitacional. ¿Y qué es lo que me queda? Este término que está restando, que pasa sumando, sería más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza aplicada y logrado un desplazamiento ha permitido hacer ¿qué cosa? Variar la energía cinética, variar la energía potencial y además parte de esa energía se perdió como trabajo en la fuerza de rozamiento, que sería energía calórica. Entonces ahí tenemos la variación de energía cinética, le vamos a cambiar el orden acá, más la variación de energía potencial, más el trabajo delta Q, que sería la energía calórica por el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Qué es lo que había que demostrar o a lo que había que llegar? Yo escribí la fórmula y después nos pusimos a desarrollar todo para llegar a esa fórmula. Bien. A lo que se podría completar, ahora podemos generalizar un poquito más y llevar esa fórmula ahora a otro tipo, que lo vamos a escribir acá, que dice que ese trabajo de las fuerzas exteriores, ¿no? Porque hay una fuerza exterior, logra la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más de energía calórica más delta de U, energía interna, que lo vamos a dejar expresado nada más, ¿eh? Ya haciendo una generalización mayor. ¿Por qué? Porque esa energía interna ahí estaría, por ejemplo, energía acústica, la electromagnética, si hubiera una energía electromagnética, cualquier otro tipo de energía que se derive de eso. ¿Por qué? Porque al golpear un cuerpo, al arrastrar, al haber fricción, no solamente se genera calor, también hay una destrucción del material, y podría haber en esa fricción calor, y el calor a su vez podría desintegrar algo, transformar químicamente o físicamente parte del material. A todo eso lo llamamos energía interna. Esa energía interna no la vamos a ver ahora, ustedes la van a ver en termodinámica, pero es la ecuación general del principio de conservación de la energía. Ahora,
Si no hay ninguna fuerza exterior, si no hay quien empuje y hay un proceso donde hay variación de energía, si esto lo igualamos a cero, o sea que si esta toda variación la llegamos a igualar a cero, nosotros podríamos decir entonces que esa variación de la energía cinética más la energía potencial más el calor más la energía interna igual a cero porque no hay trabajo, porque no hay fuerza exterior. Entonces hay un sistema cerrado. Esa variación significa ¿qué significa que hay variación cero? Que hay un montón de sumas de energía acá, que puedo pasar de la cinética a la potencial, al calor, a la interna, pero no hay variación, la energía es constante. Este es uno de los principios que nosotros siempre estamos diciendo. Nada se pierde, todo se transforma. Entonces el universo en sí tiene una determinada cantidad de energía y esa energía no se pierde. A algún lado va a parar. Que no la aprovechemos es otra cuestión. Pero ese es el principio de conservación de la energía. ¿Estamos de acuerdo? No sé si quieren preguntar. ¿Entendieron? Un desarrollo bastante sencillo, nada más que hay que hacerlo en ese orden para llegar a esos conceptos. Profe, a mí me confundí ahí cuando despejo f por x. Ahí al último. Salud. No piense que hemos despejado. Le he escrito al revés el espacio. Esto es positivo, ¿no es cierto? Este Fx estaba positivo. O sea que yo en vez de escribirlo de este lado, lo puedo escribir del otro lado, de lo mismo. ¿Entiendes lo que digo? Si yo no lo escribo acá y lo escribo del otro lado, yo pasé este menos mg seno de h para este lado. Entonces quedó un medio de mb2 cuadrado menos un medio de mb1 cuadrado. Y luego, ¿qué dice? Le sumé este menos mgh2, este lo pasé restando y el otro que está restando lo pasé sumando. Entonces, este término lo podría escribir del otro lado, lo mismo. Escribirlo de un lado o del otro. Si no, tendría que haber puesto que esto es negativo y que todo esto que pasó por el otro lado cambia todo el signo. Y matemáticamente es lo mismo. ¿Estamos? Lo que pasa es que es una cuestión de practicidad y porque la ecuación está escrita siempre el trabajo que f por x lo escribimos de este lado del primer miembro y no en el segundo miembro. ¿Se entiende cuál es la confusión suya? Que es solamente en los términos de una ecuación. Esto, si lo escribe del otro lado, es exactamente lo mismo. No es que esté haciendo un pasaje de términos. Yo que estoy escribiendo la ecuación, en vez de decir fuerza igual a masa por aceleración, yo podría haber puesto masa por aceleración igual a fuerza. Y cambien algo esto. Y sí, si esto que estaba acá lo escribí de este lado y esto que estaba acá lo escribí de otro lado, y es lo mismo. Y yo cuando lo pasé para acá le puse signo menos y este lo pasé para allá y le puse signo menos, después multiplico por menos 1 y me queda la igualdad. Los dos positivos. ¿Estamos? Eso es una cuestión matemática, no física. ¿Estamos de acuerdo? Yo no he cambiado los signos, sino que lo he expresado al revés. Bien, ¿algo más? Pero es importante que pregunten, que se saquen todas las dudas. Bueno, otro concepto que por allí no lo vamos a trabajar ahora, pero sí conviene que lo hablemos, es la conservación de la masa. Porque nosotros acá hablamos de conservación de la energía. Y en general suponemos que hay conservación de la masa. En 1789, justo en la Revolución Francesa, este año, Lavoisier, no sé si escucharon hablar de Lavoisier, en 1789 Lavoisier plantea este concepto de, esto lo puedo borrar, ¿no es cierto? ¿O quieren que saque una foto? ¿Una foto, profe? Bien, vamos a sacar una foto, pasamos a los grupos.
Les decía entonces que este señor Lavoisier, Lavoisier que ustedes ven en química, creo yo que ya lo han visto en química, ¿no? ¿Dónde está? Grupo Compares. ¿Vieron o no vieron a Lavoisier? Sí, Lo deben haber visto. no era que decía que, por ejemplo, cuando veíamos la fórmula debía haber una misma cantidad de materia de un lado y del otro. Exactamente. Yo no soy químico, no le voy a explicar eso porque realmente me desagrada la química y los químicos, incluyendo el profesor de ustedes. Así que está todo mal con el profe Mercado. Está todo mal, y más ahora en la cuarentena. Fíjese que esa persona fue, pregúntele cuánto me va a devolver, me debe 2 cabritos, un lechón. Y todavía no nos ponemos de acuerdo, culpa de la pandemia. Pero bueno, es mi compadre, ¿qué va a hacer? Pero bueno, no es lo mío la química. Pero en esa química, en 1789, Lavoisier ya planteaba ese principio de conservación de la materia. Debería hablar de la materia. La materia no puede crearse ni destruirse. O sea que ustedes hacen un experimento y la materia se transforma en otra materia, pero no se pierde nada. Eso que plantea el profesor de química, que es cierto, también lo planteó Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Y ya el principio lo llamó principio de la conservación de la masa-energía. Y ahí aparece la formulita que escribimos el otro día. ¿Se acuerdan que escribimos la fórmula de E igual a mc cuadrado? Yo decía, cada vez que aparece la foto de Newton, no, de Einstein, aparece la teoría de la relatividad y aparece esa formulita que dice E igual a mc cuadrado. O sea que un cuerpo puede conservar energía en su interior. Claro, pero más mejor, no más mejor, sino algo mejor dicho. Y nosotros creíamos que la masa se conservaba, y Einstein salió con que la masa no se conserva. Entonces, él planteó, no E igual a mc cuadrado, él planteó E igual a delta M por C cuadrado. Ustedes ya saben que C es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Entonces, él en su ecuación, en su teoría de la relatividad, dice que si un cuerpo puede viajar a la velocidad de la luz, se desintegra y se transforma en energía pura. Entonces, esa fórmula que él plantea de variación de la masa es porque continuó los estudios de Lorentz, otro científico muy importante, que dijo que la masa era variable. Y la masa era variable, y en términos de energía, podría decirse que había una masa m sub 0 igual, la masa m igual a m sub 0, o m sub 0 igual a m, depende de a qué le quieran llamar inicial o final, de m por la raíz cuadrada de 1 menos velocidad v cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, si un cuerpo viaja a la velocidad de la luz, entonces v sería c cuadrado. C cuadrado y un c cuadrado se cancelan y me da 1. Y 1 menos 1 es 0. La raíz de 0 es 0, 0 por n es 0. Entonces la masa valdría 0. O sea que un cuerpo que viaja a la velocidad de la luz se desintegraría y se transformaría todo en ¿qué? En energía. Esa es una de las cosas que planteaba Albert Einstein, una cosa de locos. Y bueno, ¿cómo? Y bueno, nosotros no podemos poner nada a viajar a la velocidad de la luz. Ustedes han visto que el otro día, cuando hablaban yo escuché que la profesora les comentaba del amerizaje de esta nave, que fue al satélite este que están los rusos,
Hoy volvió y cuando volvía, ¿se acuerdan qué velocidad traía? No, ¿verdad? Traía una velocidad de unos 28.000 kilómetros por hora. Fuerte venían los tipos. Estaban rompiendo el límite de velocidad. 28.000 kilómetros por hora no es nada comparado con 300.000 kilómetros por segundo. O sea, si hacen la comparación, no es absolutamente nada. O sea, la velocidad que nosotros le ponemos a un cohete de 28.000, vamos a poner 30.000, vamos a suponer que lo llevamos a 30.000 kilómetros por hora. Pero una hora son 3.600 segundos. Entonces, lo pongamos a 36.000 kilómetros por hora. Así sea más fácil. Hora con hora se va. 2 ceros de acá, 2 ceros de acá, y 360 dividido en 36 le da 10. 10 kilómetros por segundo. O sea, la velocidad de 36.000, suponiendo que la nave viaja en un momento a 36.000 kilómetros por hora, expresado en kilómetros por segundo, son 10 kilómetros por segundo. Comparen esto con la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Es 30.000 veces más. ¿Se entiende, no? La diferencia entre uno y otro. Entonces, si nosotros estamos hablando de que según cómo sea la velocidad, va a haber una variación de la masa, esto es prácticamente ínfimo si ustedes hacen la relación y le sacan la raíz cuadrada y calculan y bueno, va a haber otra masa. Por supuesto que esto es en teoría de teoría de la relatividad, nosotros no la vamos a cuestionar ni nos vamos a poner a analizarlo, pero son los fundamentos de que si un cuerpo viaja a la velocidad de la luz, se transformaría y sería energía pura. Y este principio de conservación diría que esa energía la podríamos después, si fuera reversible, transformarse en masa, cosa que no nos parece que sea posible. Allí entran los filósofos y sobre todo los filósofos religiosos. Ustedes saben que en la historia siempre ha habido una pelea, no sé si pelea, una gran diferencia entre los pensamientos científicos y los pensamientos religiosos, ¿no? La religión, el catolicismo, el hinduismo, el budismo, lo que ustedes quieran, tienen su Dios cada uno y su Dios es súper poderoso y puede hacer cualquier cosa. Y se contradice a veces con la ciencia dice que esto no puede ser, y bueno, y ahí entra en discusión de que si es cierto o no, y de ahí los religiosos dicen, bueno, pero Dios lo inventó usted, no se pueden oponer a la creación misma. Y sobre eso hay un montón de teorías que no vamos a debatir ahora, pero lo importante es que sepan que, por ejemplo, algunos que son, me imagino que ustedes, algunos serán católicos, y habrán escuchado hablar de que cuando muere Jesús en la cruz y lo bajan y lo depositan en una cueva y corren una piedra y tapan la cueva esa, después este hombre resucita y aparece después en otros lados y es visto por otras personas como que ha resucitado. De ahí la resurrección y todo el festejo de Semana Santa. En ese, los religiosos dicen, bueno, Dios o Jesús, o el Hijo de Dios, es capaz de viajar o de transformar su materia en energía. Entonces, podría haberse transformado todo su cuerpo en luz, en energía lumínica, en calor, y haber atravesado por las endijas como luz o por las piedras como calor, y una vez que está del otro lado, esa energía haberse transformado de nuevo en materia, en masa. Cosa que lo puede hacer solamente Dios para aquellos que creen que eso existe. El que no cree, bueno,
que no crea Einstein dice que esa sería la relación, el principio de conservación de la masa. Por supuesto que estamos a años luz de poder verificar, primero de mandar algo a la velocidad de la luz. Ahora fíjense, en algún momento, a ver si lo encuentro por acá, acá no está. Un sobrecito de jugo o lo que ustedes quieran, algo que tenga una masa de 10 gramos nada más, algo que tenga una masa de 10 gramos. ¿Se imaginan qué energía nos provee? A ver si lo encuentro. Ejemplo. Bueno, en algún lado estaba, ya va a aparecer. Pero imagínense ustedes un cuerpito de 10 gramos. Hagamos la hipótesis de tener una masa de 10 gramos. Viajando a la velocidad de la luz, para calcular la energía. Y esa masa de 10 gramos, nosotros los 10 gramos los multiplicamos por 1 kilogramo y lo dividimos en 1000 gramos. ¿Para qué? Para transformarlo en 0,01 kilogramos. Y la velocidad de la luz, como está en kilómetros por segundo, lo tenemos que poner en metros sobre segundo. Entonces, como está en kilómetros, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros, en metros serían 300 millones de metros sobre segundo, pero eso hay que elevarlo al cuadrado. Ahora simplificamos un 0, y hacemos ese cálculo. Por supuesto que si esto está en kilogramos y el otro está en metros, son metros cuadrados, el segundo va al cuadrado, nos va a quedar todo en joule. Entonces, 300, 1, 2, 3, 1, 2, 3, elevado al cuadrado, 9 por 10 a la 16 dividido en 100, nos queda 9 por 10 a la 14. 9 por 10 elevado a la 14 joule. Esa energía, ¿se imaginan lo que es esto? 10 a la 14. Son 900 billones de joule. Estamos hablando de 10 gramos. Si nosotros pudiéramos tomar un poquito de ahí lo encontré. Esto transformado en kilowatt hora serían 250 millones, de kilowatt hora. Si nosotros pudiéramos tomar nada más que 10 gramos de lo que sea, marcador, de un pedazo de piedra, y lo hacemos viajar a la velocidad de la luz, obtendríamos esa energía. ¿Cuánto dije? 250 millones de kilowatt hora. Profe, disculpe. Yo una vez leí que esto se utilizó para hacer la bomba atómica, ¿puede ser? Digamos, no es que se utilizó, pero el cálculo de la energía disponible en la parte nuclear es tan grande como esto, pero no llega a ponerlo tampoco o a equipararlo con la velocidad de la luz, pero la energía atómica es también poderosa y muy, muy grande, no llega a esta
altos valores, pero es cierto lo que usted dice. ¿Mm? Se toman valores pero, tremenda. ¿Mm? Eh, Dice que esta energía de 250 millones de kilovatios es lo que propondría, por ejemplo, lo que proporcionarían 50.000 toneladas de carbón. O sea que tendrían para pasar no sé cuántos inviernos, calentándose, o 50 millones de toneladas de carbón, imagínense la cantidad de asado que pueden hacer. Toda esa energía, así nosotros utilizamos la energía. No es que utilizamos la energía nuclear, ¿sí? En los reactores nucleares, en la bomba atómica ha producido una energía impresionante, se calcula el valor ese, pero no llega a compararse con estos valores. El Sol, ustedes saben que nosotros tenemos dos tipos de energía nuclear, ¿no? Una energía nuclear de fusión y una energía nuclear de fisión. Cuando partimos un átomo, cuando usamos el uranio, lo bombardeamos con neutrones y se fisiona, se parte el átomo y ahí se liberan dos neutrones, o dos neutrones van y rompen otros dos y se produce la explosión en cadena. En cambio la energía solar, la que hay en las estrellas, es el hidrógeno, que se fusionan dos de hidrógeno para dar una de helio. Cuando se fusionan libera energía. Entonces hay dos tipos de energías nucleares, una de fisión y otra de fusión. Son energías impresionantes. La nuclear es la que estamos aprovechando nosotros, la que le podemos sacar, pero ustedes vieron que es bastante delicado su tratamiento, no es fácil, y no es fácil controlarlo, ¿no es cierto? Y cuando ha habido alguna equivocación, algún error humano, ha pasado lo que ha pasado en Chernobyl o en otros lugares, en Japón también hubo, después de un terremoto, una grieta y hubo un problema con la energía nuclear. Entonces, bueno, la radiación que genera, y es bastante complicado, pero si el hombre pudiera manejar esas energías, sería espectacular, porque si utilizáramos esa energía para poner un cohete, y llegaríamos mucho más rápido a lugares más lejanos, a los cuales no hemos podido llegar todavía, ¿no? Bien, ya no divaguemos más. En realidad no es divagar, sino que es pensar en eso. Ustedes pueden leer artículos, pueden informarse un poquito más de los valores de energía que hay en las reacciones nucleares. Y no los tengo acá a mano, pero si ustedes pueden googlear y informar, y si quieren comentarlo la semana que viene en la clase, me dicen, mire, profe, con tal energía, imagínense que la energía nuclear, sacarle energía a esa fusión o fisión de átomos, genera tanta energía, ¿cómo se resolvería el problema de la humanidad, el problema que tenemos de energético en el mundo? Nosotros tenemos, esta pelea con los ambientalistas, sino que los ambientalistas, muy buen tino, reclaman, ¿no es cierto?, de que no se haga daño al sistema, al universo. Entonces ellos no quieren que saquemos plutonio, que saquemos el uranio, etcétera, etcétera, porque para hacer esos procesos contaminamos el ambiente, etcétera, etcétera. Y nosotros de allí nos nutrimos de una gran cantidad de energía. La minería está muy mal vista por esta gente, pero sin embargo nosotros sabemos, ustedes saben, que de la minería se saca el oro y muchos otros metales, y con eso fabricamos marcapasos, fabricamos elementos muy necesarios. No solamente eso, tenemos miles de cosas, de ejemplos que se usan en medicina nuclear. Y les cuento esto porque justo a raíz de... Yo tengo una prima hermana que vive en Chile, y el lunes, hoy es el sábado, fue operada del corazón de urgencia y le pusieron un marcapasos. Acá en la universidad tenemos un profesor de física, el ingeniero Correa,
Él está preparando a alumnos de física. ¿Sabe? Cuando la visito de física, un muy buen profesor, ya se jubiló, es muy grande, pero sabe muchísimo de física y él es jefe de trabajo práctico en esta materia muchos años y en el lugar también. Y él también tenía un marcapasos. Y estos marcapasos, la corriente eléctrica lleva conductores de hilo de oro y platino, y una sensibilidad no puede fallar. Imagínense que si falla, se muere la persona. A veces una idea, una vez estando con este profesor, iba medio preocupado. Le digo, che, así que te vas a Buenos Aires, qué bueno, tráeme alfajores, la misma charla de siempre. Y él estaba preocupado, él no estaba contento. Me dice, no, bueno, ¿sabes qué me voy a hacer a Buenos Aires? No, dice, me voy a controlar el marcapaso. Ah, bueno, le digo, es como llevarlo al service. Él tenía que hacerse un control anual, lo sigue haciendo, una vez por año. Dice, bueno, entendés. Dice, el control es hacerlo fallar al marcapaso para, o mejor dicho, provocarle un infarto para ver si el marcapaso actúa correctamente. Y si eso lo tenía traumado, lo trauma esas semanas previas al control, porque en realidad lo pone en una situación para ver si funciona. Fíjense que es importante. Y la pelea, a veces por la minería, deja de lado estas cuestiones. Hay cosas que son necesarias. Y bueno, el tema es que para producir energía, esta que es importantísima, la energía nuclear y que nos salvaría, por el tema del petróleo y todas las otras cuestiones, tiene esa contra. Todas tienen alguna contra. Cuando uno va a poner el parque eólico en algún lado, bueno, también los ambientalistas piden que se hagan estudios de impacto ambiental, porque donde se ponen los generadores, influye toda la maquinaria, el descampar y todo lo demás, influye sobre la flora y la fauna del lugar, entonces hay que ver si no hay bichitos que se van a extinguir, porque solamente en ese lugar, bueno, hay toda una cuestión que está bárbaro, pero bueno, la tecnología siempre ha pasado esto, para que vaya creciendo la tecnología siempre ha habido que dejar otras cosas de lado, ¿no? Así como muchos cuestionan que cuando avanza la tecnología perdemos mano de obra del hombre, hay menos trabajo porque hay más máquinas. Bueno, eso les tiene que generar a ustedes como futuros ingenieros también es tomar una posición, es decir, yo estoy a favor o en contra de esto. Primero, estudiarlo, analizarlo, escuchar las dos caras de la moneda. Yo siempre le digo, hay que estar de este lado del mostrador y del otro lado del mostrador y ver que las visiones son siempre diferentes. Yo me quejo de los políticos y siempre vivo hablando mal de los políticos, pero tengan cuidado, que yo si el día de mañana me ofrecen un cargo, y soy diputado, senador, no me van a decir, profe, usted decía tal cosa. No, del otro lado se ve otra cosa. Y por ahí a veces uno cambia de idea rápidamente porque está del otro lado del mostrador. Ustedes como futuros ingenieros tienen que ver con esta cuestión porque nosotros dentro del perfil del egresado, del ingeniero que formamos un ingeniero que también tiene que cuidar el medio ambiente. Tiene que ver con la tecnología, pero bien usada y cuidando el medio ambiente. No yéndose a los extremos, porque los extremos son malos. No queremos que sean ambientalistas puros ni tecnólogos puros, sino que tengan una parte de equilibrio en esto, donde nosotros podamos avanzar en la ciencia sin comprometer la humanidad o el ecosistema, todas esas cuestiones que se permiten allí. Yo no me dedico a eso, me dedico a enseñar y no tomo postura ni por uno o por otro, sino que escucho y a veces tienen razón ambas partes y bueno, en esto siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? El universo además tiende al equilibrio. Bueno, esto surgió porque alguien comentó lo de la energía nuclear y así como esa existen muchas otras energías. Escuché el otro día, no vi en algún lado, escuché hablar de otro tipo de energía, ya me olvidé el nombre, que es de las olas debidas al viento. Busquen ustedes a ver cómo se llama esa, porque hay una energía que se llama mareomotriz, que aprovecha el movimiento de la marea. Ustedes saben que por la atracción de la luna, las aguas
océanos se separan de la playa y vuelven cada 6 horas, un punto más alto, más crítico, y ese movimiento de agua se aprovecha para llenar canales o llenar, producir desniveles y aprovechar esa energía y se llama energía mareomotriz. Pero las olas, que las provoca el viento, o sea que en realidad la energía sería energía eólica, pero la energía eólica arrastra un poco de agua y genera las olas, y esas olas, la energía esa que tienen las olas, se aprovecha otro tipo de energía que ahora no recuerdo el nombre. Prometo para Energía undimotriz, profe. esa energía undimotriz. Es un nombre rarísimo. Yo soy joven aún, y la primera vez que lo escuché, cuando vi undimotriz, no se le ocurre pensar que undi tiene que ver con el aprovechamiento de la energía de las olas provocada por el viento, obviamente, y que no es la mareomotriz. Investiguen a ver que hay en algunos lados la están aprovechando. Y así como esa, existen muchos otros tipos de energías que en algún momento ustedes tendrán que lidiar o tener que ver con esas energías. Bueno, veamos con qué seguimos. Ya hemos hablado de todos tipos de energía. Ustedes en la práctica van a poder hacer ejercicio y aplicar esta fórmula, que no es ni más ni menos que plantear las ecuaciones y resolverlas. Por ejemplo, dice, les doy un ejemplo del libro. Dice, en una prueba un elevador de 2000 kilogramos con cables rotos cae a 4 metros por segundo cuando hace contacto con un resorte amortiguador en el fondo del cubo. El resorte está diseñado para detener el elevador comprimiéndose 2 metros. Hacemos una esquemita y vamos viendo cómo aplicar acá el concepto de energía. Entonces tenemos un resorte que amortigua la caída de un elevador. Un elevador que tiene una masa de 2000 kilogramos, que eso multiplicado por 9,8 nos da el peso de Newton, 19.600 Newton. Dice que se rompe el cable, cae a 4 metros por segundo. Tenemos una velocidad 4 metros por segundo. El resorte que está ahí abajo se comprime 2 metros. O sea que este resorte va a comprimirse ahí 2 metros. Y en esa posición va a quedar el elevador. Ustedes saben que hay un resorte. Ustedes no creerán nosotros que si se les cae el ascensor, va a golpear directamente contra el piso. Generalmente abajo se ponen amortiguadores. Lo mismo pasa con los trenes. ¿Vieron cuando un tren llega a la estación? En las estaciones donde es terminal, o sea, termina allí, el tren ya no puede avanzar más. Pasó el accidente ese que hubo en 11, el tren choca contra unas tremendas barras y ahí hay unos tremendos amortiguadores, pero bueno, no fueron suficientes para el golpe que se dio. Están calculados para que eso frene a muy poca velocidad y no con la velocidad que llevaba esa vuelta. Entonces, ¿para qué dije todo esto? Durante el movimiento, un freno de seguridad aplica una fuerza de fricción constante de 17.000 newton al elevador. Miren qué bueno. Aparece acá una fuerza de 17.000 newton, que es una fuerza de fricción, una fuerza de roce. Se corta el cable, cuando se corta el cable, automáticamente, por un sistema electrónico, vaya a saber qué, mecánico, lo que fuere, actúa una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción
que obviamente debe estar ¿a dónde? Si debe estar acá, debe tener unas rueditas ahí, unos frenos, y eso trata de frenarlo y aplica esa fuerza de 17.000, dijimos, newton. ¿Cuál es la constante de fuerza K necesaria para el resorte? Chan, chan. ¿Me escucharon, no? Yo necesito saber el valor de K. La fuerza K era la constante del resorte. ¿Sí? Esa constante me permite calcular la fuerza contra la que se comprime el resorte. ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos? Si estamos hablando de energías en general, ¿qué energías están en juego? ¿Alguien podría decirme? ¿O no? Energía potencial. Muy bien, hay una energía potencial. La gravedad. Que depende de la gravedad. Energía potencial gravitacional. Acá tenemos tres energías en juego, ¿no es cierto? Energía potencial elástica, Energía cinética. la cinética, porque viene a una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces, la velocidad final, ¿cuánto vale? Y la velocidad final vale 0, ¿no? Porque obviamente esto se tiene que detener acá. Entonces, yo tengo una energía cinética inicial. La energía cinética inicial vale 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, podemos calcular perfectamente cuánto vale eso. 1/2 por la masa de 2.000 kilogramos por la velocidad de 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, el 2 con el 2 significa que me quedan 1.000 y 4 al cuadrado es 16. O sea que son 16.000 joules. Y esto es la energía cinética que tengo. Todo lo que tengo es esa energía cinética. Pero además, ¿qué tengo? Una energía, dijimos, potencial. ¿Inicial o final? Final, porque se comprime el resorte. Final porque se comprime el resorte. Entonces, si nosotros consideramos que esto está descendiendo, consideramos que es negativo, entonces podemos decir que la energía potencial sería mg por I. Si consideramos que esto es inicial, está acá y este es el nivel 0, descendió 2 metros para abajo, tendríamos entonces los 2.000 kilogramos, 9,8 por menos 2 metros. ¿Por qué? Porque ha descendido 2 metros. Eso generaría una energía potencial gravitacional de 39.200 menos 39.200 joules. Y esa sería la energía potencial. ¿Que perdió? ¿Por qué perdió? Porque estaba ahí arriba y descendió. Cuanto más alto está, mayor energía potencial tiene. Ahí lo que estamos calculando es, ¿perdió cuánto? Perdió 39.200 joules. ¿Qué otro dato y cómo lo puedo relacionar? ¿Qué otra energía perdimos? Energía calórica. Pero esa no, bueno, la energía calórica, ¿y cuánto vale? ¿Te acuerdas que lo llamábamos delta Q? El delta Q, que venía de acá, era el
trabajo de la fuerza de rozamiento. Siempre en contra del movimiento, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale? Vale la fuerza de rozamiento, que son 17.000 newton por 2 metros. ¿O no? Porque ¿Profe, puede subir un poquito la cámara? sí, por supuesto que sí. Disculpe, yo no veo bien, así que... Ahí está. Entonces estamos hablando de cuánto? De menos, porque siempre hemos dicho que esto es negativo, menos 34.000 joules. Esto es delta Q. Entonces lo vamos perdiendo ahí, 34.000 joules por energía calórica. Perdemos 39.200 joules de energía potencial gravitacional. Y la energía cinética inicial, que era de 16.000 joules, y obviamente vamos a transformar en ese caso. Bueno, ¿cómo plantearíamos la ecuación? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos plantear la ecuación? Bueno, Jorge dice, ni idea. Algo que se le ocurra. ¿Qué es lo que estuvimos viendo nosotros? ¿Puede ser, profe, la ecuación de la fuerza neta? Bueno, el trabajo exterior sería la variación de energía cinética, la variación de energía potencial gravitacional, la variación de energía potencial elástica, más el trabajo, o el delta Q si quieren. Estoy hablando de las variaciones. No hay ninguna fuerza exterior, ¿verdad? Tenemos la fuerza de rozamiento, que ya está incorporada acá. Después no hay otra fuerza exterior. Entonces, hay una variación de energía cinética que es cinética final menos energía cinética inicial. Energía potencial final, esto sería gravitacional final, menos energía potencial gravitacional inicial, más energía potencial elástica final, menos energía potencial elástica inicial, más el delta Q. Pero todo eso es igual a cero. Quiere decir que si esto que está restando, esto que está restando, esto que está restando, paso para este lado, tendríamos entonces energía cinética inicial, más energía potencial gravitacional inicial, más energía
potencial elástica inicial igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final más la variación, más la, perdón, energía potencial elástica final más el delta Q. Lo que hice fue pasar lo que estaban restando para este lado. Lo inicial es igual a lo final. ¿Por qué? Igual a cero, no hay pérdida de energía. ¿Tengo energía cinética inicial? Sí. En cambio, la energía potencial inicial vale, esta última era negativa, ¿no? Pasaría para este lado. Esta energía cinética inicial son los 16.000 joules que tenemos nosotros. Ahora, la energía potencial gravitacional final, ¿cuál sería? Ya sabemos que la que vale cero es la energía cinética final porque se detiene. Y hay un valor de energía cinética inicial. ¿Ahí estamos de acuerdo? Tenemos solamente analizada la energía cinética. 4 metros por segundo, la velocidad final 0, entonces aquella energía vale 0. Ahora, la energía potencial gravitacional, la inicial sería 0, si esto lo considero 0, y acá estoy a menos 2 metros. Entonces, la inicial sería 0, porque yo les dije, consideramos acá, este triangulito que hice yo, significa el nivel, ¿no? Ahí estaba, nivel 0 y descendió 2 metros. Entonces el inicial vale 0, y la energía potencial de gravitación final es la que hemos calculado nosotros acá, de menos 39.200 joules. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué más? La energía potencial elástica. La inicial es 0. ¿Por qué? Y porque el resorte está sin actuar. Una vez que lo comprimo, ahí queda cargado con energía potencial final. ¿Cuánto vale la energía potencial elástica? Vale 1/2 de K por X al cuadrado. Entonces tenemos la energía cinética inicial, tenemos la energía potencial gravitacional final que es negativa, y tenemos por otro lado el calor, o la energía calórica. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ese valor es negativo, menos 34.000, o sea que si lo pasamos para este lado y sumamos la energía cinética inicial de 16.000, aquello que allá es negativo porque son menos 34.000, van a pasar para este lado como más 34.000 joules. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y qué más tenemos? Tenemos que restar la energía potencial de los menos 39.200 joules. Esta que está acá. Todo eso es 1/2 de K por X al cuadrado. ¿De dónde vamos a despejar? K. Entonces, 16 más 34 son 50, 1000 joules, 50.000 menos 39.200. Nos quedan ¿cuánto? 10.800. ¿Sí? Si fueran 40, esto da 50. Si fueran 40, 50 menos 40 nos darían 10.000. Estos son 10.800 joules. Eso es 1/2 de ¿qué? De K por X al cuadrado. El 2 pasaría multiplicando y el X al cuadrado pasaría dividiendo. Por
Por lo tanto, de esa ecuación que está allí abajo, nosotros despejaríamos K igual a los 10.800 joules sobre el X al cuadrado, que serían 2 metros al cuadrado, y el 2 que está viendo pasaría a multiplicar. Eso nos daría entonces un valor de 1,6 por 10 a la 4. Pero no sé por qué. Esto al revés los signos. He puesto 34.000 restando y esto sumando. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Los 39.200 eran de energía potencial, eran menos 39.200, entonces esos pasaban sumando. Y la variación de energía calórica que se resta porque se pierde son menos 34.000. O sea, ganamos en velocidad, ¿sí? En altura, pero en sentido negativo, y le restamos la fricción de estos 34.000 joules. Y eso hace que nos dé 16.000 menos 34.000 más 39.200 10.600, que ahí está como 1,06 por 10 a la 4. Newton por metro, es el valor de la constante K. Es lo que pedía el ejercicio, el valor de la constante. Bueno, ustedes van a hacer más ejercicios utilizando ¿qué cosa? Utilizando el concepto de la ecuación general, el principio de conservación de la energía, ir definiendo punto por punto cuáles son las energías que hay. Recordar, a veces uno se confunde con los signos, ver cuál es la inicial, cuál es la final, establecer un sistema de referencia, ver todos los valores posibles, y eso los va a llevar entonces a despejar la incógnita. Cosas que antes calculábamos con cinemática, nosotros ahora con la dinámica, con el principio de conservación de la energía, podemos resolver problemas similares. Esto lo van a ver ustedes en el desarrollo de la guía con su respectivo jefe de trabajo práctico. Bueno, quedaría solamente un conceptito muy cortito, fuerzas conservativas y no conservativas. Ustedes ya interpretan que cuando hablamos de conservativa, de conservar, estamos hablando del principio de conservación de la energía. Entonces, la fuerza conservativa sería la fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque nos provee la energía potencial, nosotros levantamos un cuerpo, entonces ir en contra de la gravedad hace que al aumentar la altura quede cargado con energía potencial gravitacional. ¿Por qué es una fuerza conservativa? Porque nosotros después podemos aprovechar la energía de ese cuerpo
y traducirlo en trabajo. Nosotros el ejemplo que ponemos siempre es el caudal de agua que tiene energía potencial gravitacional, cuando cae, aumenta su energía cinética y eso golpea los álabes de una turbina y eso genera después la corriente eléctrica, etc. Y obviamente las fuerzas no conservativas son aquellas que no conservan la energía, y la que estamos viendo siempre es en la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Todo eso genera calor y pérdida de energía, por eso es no conservativa. Entonces tenemos fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. La otra fuerza conservativa es la que acabamos de ver acá, no como fuerza, sino tenemos medio de energía, pero el resorte, al comprimirlo, queda cargado con energía potencial elástica. Yo después le saco una trabita y ese resorte vuelve a su posición, como comentábamos el otro día con el pinball, con el jueguito ese. Entonces tiramos un resorte, lo trabamos, ya queda con energía. Entonces cuando yo lo suelto, es capaz de producirme otro movimiento, mover un cuerpo, generar un trabajo. Y ese trabajo, transformarlo en energía. Entonces, fuerzas conservativas son la fuerza gravitacional y la fuerza elástica de un resorte. Pero hablamos de un resorte porque puede ser cualquier material elástico, como les dije el otro día, no necesariamente se trata del elástico, pero es lo más común y lo que se trabaja comúnmente. Y como dijimos, las fuerzas no conservativas tienen que ver con las fuerzas disipativas, las que disipan calor, disipan energía, se pierde. Disipar es despilfarrar, tirar. Esas serían las fuerzas no conservativas. Bueno, las fuerzas conservativas generan, en este caso, energía que es reversible. ¿Qué significa que es reversible? Que yo la puedo recuperar y transformar en otra energía. Entonces, los procesos son reversibles cuando hay fuerzas conservativas. En el caso de la química, cuando hablamos de esa transformación de materia que hablamos hace un rato, no se pierde en realidad. Nosotros hacemos un experimento y bueno, se prende fuego, hay toda una reacción química y a algún lado va a parar energía de calor, en humo, en otra materia, en otra sustancia, perdón, que se ha transformado entre dos sustancias, se transforman en otra sustancia. Ese cambio, ¿no es cierto? En esos procesos, normalmente los químicos no son reversibles. En cambio, los cambios físicos sí a veces son reversibles. Se puede volver al estado inicial. Un ejemplo de... Normalmente nunca se gana energía, pero la energía química produce, por ejemplo, energía cinética. Entonces tiramos un petardo y cuando explota, ¿qué pasa? Salen todos los pedazos con determinada velocidad, entonces logran energía cinética. La energía cinética no es la que traía. Cuando yo lo arrojo al petardo, vieron que lo raspan o lo prenden, como si fuera un cartucho de dinamita, yo lo tiro, la velocidad que llevo es una energía cinética, pero una vez que explotó, la energía cinética aumentó, porque es la suma de todas las partes. Pero esa energía cinética que aumentó, ¿sí?, no proviene de la energía cinética original, proviene de la energía del explosivo, de la pólvora que al explotar hizo una transformación energética y se la transfirió a todos los pedacitos en ese caso el TNT, la pólvora o lo que fuere. Bueno, todo lo demás queda para que ustedes lo trabajen en la parte práctica. Y bueno, si pueden leer, si pueden indagar, así como recién hablamos de la energía esta undimotriz, sobre este tipo de energías y otras, vayan formándose, vayan tomando ideas, porque en algún momento van a estar en alguna de esas encrucijadas. Nosotros en la Universidad Tecnológica tenemos un grupo que lo dirige el doctor Mercado, el profesor de química, que se llama Gaia, que es un grupo de ambientalista, digamos, pero nosotros hacemos estudio de impacto ambiental. Cuando se hace una línea, cuando se hace algún emprendimiento en algún lugar,
Y en la universidad nos piden y ahí van a trabajar ellos y hacen el impact también. Esas cosas hay que empezar a conocerlas, ustedes tienen que empezar a informarse de esas cosas para tomar un juicio propio el día de mañana y saber en qué lado estamos. Porque hay mucha ignorancia, hay mucha gente que opina sin saber qué hay detrás. Bueno chicos, no los interrumpo más. Los espero el jueves a las 21 horas a todos, a los civiles y a los electromecánicos. Y también voy a sumar a los electrónicos. Vamos a usar el aula de civil, para que no nos confundamos. En la hora de física y en la hora de álgebra usamos el primer año de civil. He logrado modificar los horarios para juntarlos el viernes y el jueves a la noche y tenerlos a todos juntos. Así no nos vemos el viernes, porque el viernes a mí me da cosa enseñar. Prefiero terminar la semana el jueves. Bueno chicos, nos estamos viendo el jueves, si Dios quiere. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Luego, profe. Cuídense, aíslense, lávense las manos con jabón, usen alcohol en gel.